Capítulo 1. El zumbido penetrante de la máquina de coser y el susurro de los metros y metros de satén que se deslizaban bajo la aguja inundaban el salón del dúplex de un ritmo hipnótico. Kara Schuyler miró el reloj, bajó la mirada desde el bebé de 6 meses que dormía en su regazo y deseó no tener que marcharse. Rhonda no levantaba la cabeza del manto de satén que bajo sus hábiles dedos iba transformándose en el vestido de una futura dama de honor. No sé si te he entendido bien. La boda del siglo va a celebrarse dentro de 2 semanas y todavía no has conocido al novio. Kara suspiró ante el tono escéptico de su amiga. En realidad, no es tan raro. La mayor parte de las veces son las novias las que se encargan de organizar las bodas. Y en este caso, Rhonda terminó una costura y giró el corpiño del vestido para comenzar con la siguiente. Supongo que un hombre con tanto dinero debe de estar demasiado ocupado como para que lo molesten con los preparativos de una boda. No me sorprendería. Jax Montgomery debe de pasarse el día pensando en cómo ganar dinero. Un día de estos inventará la forma de vender el agua de lluvia. Pero si está tan ocupado, me sorprende que haya sido capaz de sacar tiempo para casarse. De pronto, Rhonda dejó caer las manos y miró a Kara con una mueca de horror. Supongo que no habrá delegado en su secretaria para que vaya en su lugar a la luna de miel. A la luna de miel no, pero a otras cosas no te digo que no, contestó Kara, mientras cambiaba de posición al bebé. Si estás cansada de sostener a Dylan, déjalo en la cuna. Creo que jamás me cansaría de tenerlo en brazos, pero he quedado para comer con la increíble Annabelle, y tengo que actualizar algunos detalles de la boda. Kara acostó a Dylan en la cuna. Normalmente, cuando más importante es una boda, más interesante es, pero la semana pasada, cuando Annabelle reclutó a la 13ª dama de honor, Rhonda entornó los ojos. También decidió cambiar de sombra de maquillaje, y no te he contado todavía lo que he tenido que pagarle a mi suministrador para que pudiera garantizarme que tendría la tela a tiempo. Claro que me lo has comentado. Asegúrate de pasarme la factura para que pueda añadirla a todas las que ha ido acumulando Annabelle. No te preocupes, ha tenido que adelantar yo el dinero, así que no me voy a olvidar. De hecho, puedes llevártela ya. La tienes ahí mismo, a la derecha de la mesita de café. Kara alargó la mano para tomarla y arqueó la ceja al ver el precio de la tela. ¡Caramba! Yo tampoco me habría olvidado de una factura así. Me la llevaré y probablemente esta misma tarde pueda devolverte el dinero. Cuanto antes me pagues, mejor, sobre todo por Jeff. He tenido que utilizar parte del dinero que le había regalado al niño, y no le ha hecho mucha gracia. Insistiré en que me pague. La increíble Annabelle jamás se asusta por una factura. Y le diré también que los vestidos de las damas de honor están quedando perfectos. Todo lo perfectos que pueden estar cuando las 13 damas de honor en cuestión parecen estar a dieta permanentemente. A este paso, me veo estrechándoles el vestido en la iglesia. Nada de iglesia. ¿No te lo he dicho? La boda se va a celebrar en el salón de baile del Century Club. ¿De verdad? Yo esperaba que fuera en la catedral. Y hablando de trajes, Kara, ¿qué te ha pasado hoy? Jamás te había visto vestida con un traje azul marino de ese tipo. ¿Qué tiene de malo mi vestido? No es ni demasiado corto ni demasiado largo. Es un conjunto clásico, discreto, por no decir aburrido y excesivamente serio. Creo que refleja exactamente lo que Annabelle espera de mí. Al fin y al cabo, me ha contratado para que le organice una boda clásica, y no para que compita con su personal elegantísimo estilo, cosa que no creo que pudieras hacer aunque quisieras. Te agradezco el cumplido, contestó Kara con ironía. Rhonda se encogió de hombros. Es verdad, no estás nada mal, Kara, pero no puedes compararte con ella. Esa mujer no llegó a la final de Miss Universo por casualidad. Y supongo que se moriría de risa ante la mera idea de que yo pudiera estar intentando hacerle sombra. ¿Y qué ocurriría si realmente lo consiguieras?, preguntó Rhonda con mirada chispeante. Quizá sea esa la razón por la que no ha dejado que conozcas al multimillonario. Tiene miedo de que se lo quites. Kara dejó el coche en una esquina del aparcamiento del Century Club y fue caminando hasta la entrada principal. Hacía un día maravilloso. Incluso para el mes de mayo, la brisa era más cálida de lo habitual. La esencia de las lilas se desplegaba alrededor del jardín de aquella ilustre mansión. El portero, con el uniforme impoluto y su erguido porte de siempre, la recibió con una sonrisa. Todavía contamos con suficiente servicio, señorita Kara, y los chicos estarían encantados de aparcarle el coche. La próxima vez, vengan el coche hasta la puerta. Prefiero venir andando para disfrutar del jardín, y como venía con tiempo, percibió entonces una expresión de advertencia en los ojos del portero. ¿Qué ocurre, Curtis? ¿Ha pasado algo malo? La señorita Randall ha llegado hace unos minutos. Kara miró sorprendida su reloj y dedujo que, o bien su reloj se había atrasado, con lo cual tendría que disculparse, o bien acababa de ocurrir lo imposible y Annabelle Randall había llegado pronto a una cita.
Centró la mirada en el enorme reloj de pared que había a un lado del vestíbulo y suspiró aliviada al comprobar que llegaba la hora debida. Se dirigió entonces hacia la entrada del comedor. El maitré no estaba en su puesto, pero seguramente no tardaría en llegar, y podría decirle si Annabel ya estaba sentada en el comedor, o había decidido esperarla en la galería que daba a la piscina. Oyó de pronto un portazo y un extraño estruendo, ambos procedentes del piso de arriba. ¿Habría sufrido un ataque de cólera algún miembro del club? Seguramente no. Este tipo de actitudes estaban muy mal vistas en el Century Club. Seguramente habría sido un portazo provocado por una corriente de aire. Pero el portazo la siguió el sonido de unos pasos firmes y al alzar la mirada, Cara vio aparecer al final de las escaleras a una escultural morena. Cara reprimió una sonrisa. Llevaba ya 2 meses trabajando para Annabel y conocía perfectamente sus costumbres. Annabel siempre se detenía al principio de la escalera y cuando se aseguraba de que todas las miradas estaban fijas en ella, comenzaba a bajar los escalones con la cabeza alta y la espalda bien erguida. Sus movimientos eran tan delicados que apenas parecía rozar el suelo mientras descendía. Sin embargo, en aquella ocasión, Annabel no parecía en lo absoluto interesada en hacer una entrada espectacular en el comedor. De hecho, ni siquiera miraba a su público. En su camino hacia la puerta, pasó por delante de Cara a una velocidad vertiginosa. Su rostro había adquirido una dura expresión y sus ojos centelleaban. Continuaba siendo maravillosamente atractiva, pero parecía 10 años mayor que la última vez que Cara la había visto. Esta tuvo que llamarla 2 veces para que se detuviera. Annabel pareció vacilar durante una fracción de segundo, pero al final se volvió lentamente hacia ella. «Ah, eres tú. Había olvidado que ibas a venir». Aquello no presagiaba nada bueno, pensó Cara. Que Annabel llegara pronto a una cita para planificar detalles de su boda y después se olvidara no era en absoluto normal. «¿Ha pasado algo?», le preguntó Cara. «¿Hay alguien enfermo o herido? ¿Puedo ayudarte en algo?». Annabel rió con dureza. «Jax debería estar agradecido por no estar herido». Dirigió una mirada sombría hacia la escalera. «Después de lo que acaba de pasar, en cuanto a ti, supongo que debería aclarártelo todo ahora mismo, pero no aquí. No quiero volver a ver a ese cerdo». A Cara se le secó la boca. ¿Ese cerdo? Annabel se refería a Jax Montgomery, por supuesto, a su prometido, al hombre que era, o al menos había sido, el amor de su vida. Evidentemente, en este momento, estaba en el piso de arriba, y también, evidentemente, fuera lo que había ocurrido, podía ser descrito como un desastre de proporciones hercúleas. Cara intentaba encontrar alguna explicación para lo que había sucedido. Annabel había llegado antes de lo previsto a su cita, algo que nadie que la conociera podría haberse imaginado, y había encontrado a su prometido. ¿Haciendo qué? Aquello no podía estar sucediendo, pensó Cara, mientras seguía a Annabel hasta la puerta. Sin pronunciar palabra, Annabel le tendió las llaves a su coche a Curtis. Después se volvió hacia Cara, tomó aire y declaró: «La boda no va a celebrarse». Aunque a estas alturas Cara ya se lo esperaba, el oír de los labios de Annabel comenzaron a temblarle las piernas. «¿Pero por qué? Supongo que eres consciente de que ese no es asunto de tu incumbencia». Cara se regañó por haber sido tan indiscreta. Sabía perfectamente que no tenía por qué preguntar. Al fin y al cabo, ella era la empleada de Annabel, no su amiga. Sin embargo, la negativa de Annabel a contestar ya era en sí misma una respuesta interesante. Aunque no era Annabel una mujer dada a las confianzas con la gente que trabajaba para ella, le había contado cosas suficientes como para que Cara supiera que no eran sus principios los que la hacían guardar silencio, de modo que lo que Jax Montgomery había hecho debía de ser suficientemente terrible como para que Annabel, además de romper su compromiso, deseara mantener ocultos los motivos por los que lo hacía. «Todo ha terminado. Eso es lo único que te hace falta saber». Se dirigió a grandes zancadas hacia los escalones de la entrada. «¿Por qué tarda tanto tiempo en traerme el coche?», le preguntó a Curtis. Cara la siguió. «Pero no se puede cancelar la boda de un día para otro». Hizo una mueca al advertir la ingenuidad de sus palabras. «Bueno, claro que se puede, pero una boda no es una cita para jugar al tenis. Hemos tenido que realizar una enorme cantidad de trabajo para tenerlo todo. Eso forma parte de tu trabajo, tener prevista la posibilidad de que alguien cancele una boda. ¿Y estás segura de que quieres hacerlo? ¿Que os hayáis peleado no?» Annabel se volvió hacia ella con una expresión tan amenazadora que a Cara se le pusieron los pelos de punta. «Esa es una decisión muy importante, Annabel», le dijo, suavizando deliberadamente la voz. «No te vendría mal tomarte algún tiempo para pensarlo, para asegurarte de que realmente es eso lo que quieres y... La boda se ha cancelado y no quiero oír una sola palabra más sobre el tema». En ese momento, le llevaron el escapotable y Annabel
Se sentó rápidamente tras el volante. Cara agarró la puerta del coche antes de que Annabel tuviera oportunidad de cerrarla. Espera un minuto. Esto no es tan sencillo, no puedo hacer una llamada de teléfono. ¿Qué me importa a mí tus llamadas de teléfono? Eso forma parte de tu trabajo, así que hazlo. Esta cancelación va a suponer muchos gastos. Has pagado la fianza, por supuesto, pero no puedes dejar sin nada a toda la gente que has contratado. En los contratos que firmaste se especificaba que en caso de que hubiera algún cambio de planes, tendrías que pagar los salarios previstos. Ahora mismo no sé a cuánto asciende el total, pero... Annabel soltó una carcajada. Oh, ¿de verdad? ¿Se supone que tengo que pagarles por no hacer nada? Si son tan maravillosos como decías que eran, estoy segura de que no tendrían ningún problema para encontrar otro trabajo. Y si piensas que estoy dispuesta a gastarme un solo centavo más en este asunto, estás completamente equivocada. Y ahora, apártate de mi camino. El motor rugió, y Cara tuvo que retroceder de un salto para impedir que el BMW la arrastrara. ¿Qué demonios habrá hecho ese hombre?, mustió para sí, frotándose la sien. ¿Cómo habrá conseguido hacerle perder los estribos a la reina del autocontrol? Curtis sacudió la cabeza, miró a su alrededor para asegurarse de que nadie pudiera oírlo y dijo: «Tengo que decir, señorita Cara, que las cosas ya no son como antes. No me digas, Curtis, que los primeros socios del club no podían perder nunca los estribos. No puedo creerme que todos fueran tan estrictos como mis abuelos». «Pero hicieran lo que hicieran, nunca les faltaba clase», repuso Curtis. «¿De verdad cree que ya no habrá boda?» «¿Por qué lo dudas? A mí me ha parecido que era algo definitivo, y tengo que admitir que daría cualquier cosa por saber lo que ha hecho exactamente su prometido para que se haya puesto así. Pero no creo que importe especialmente lo que haya hecho», comentó Curtis, encogiéndose de hombros. «¿Y de verdad crees que es posible que se reconcilien? Aunque, ¿sabes? Quizá hagas bien en dudar». Annabel todavía llevaba la sortija de compromiso, y no se la ha tirado a la cara. Eso sí que habría sido algo completamente definitivo. ¿Crees que eso puede significar que si Jax Montgomery se lo propone todavía está en tiempo de convencerla? A lo mejor su disculpa le manda una docena de rosas, pero ¿qué ocurriría si Jax Montgomery no tenía interés alguno en disculparse?, se preguntó en silencio. Y por primera vez, Cara se enfrentó abiertamente a su problema. Si organizar la boda de aquel magnate habría sido todo un desafío, desmantelarla sería muchísimo peor. Por ejemplo, ¿qué se suponía que podía decirle a Rhonda? Que había tenido que emplear el dinero de su bebé para pagar la tela de los vestidos de las damas de honor. Si Cara anulaba el contrato con el catering, con la florista, con el fotógrafo, con la orquesta de baile y con la modista, y a los pocos días descubría que la pareja había vuelto a cambiar de planes, su reputación quedaría hecha trizas. Eso por no hablar de lo que costaría volver a ponerlo todo en marcha. Pero la situación sería todavía peor si dejaba las cosas tal como estaban, y terminaba descubriendo que la intención de Annabel era firme, y no tenía la menor forma de saber cómo iba a acabar todo aquello. Conocía a Annabel bastante bien, tras haber estado trabajando un par de meses con ella, pero Jax Montgomery era un absoluto desconocido. «Creo», dijo lentamente, «que ya es hora de que vaya a conocer al señor Montgomery». Curtis evidentemente pensaba que ya había dicho suficiente, porque ni siquiera contestó. A Cara le pareció advertir en él cierta reluctancia mientras le volvía a abrir la puerta. Cuando Cara llegó a la entrada del restaurante, el maître ya había regresado a su puesto, y salió hacia ella en cuanto vio que comenzaba a subir las escaleras. «No puede subir», le dijo. «¿Por qué no? ¿Han trasladado los vestuarios al piso de arriba? Si teme que pueda verme en una situación embarazosa, esa área está reservada para los miembros del club, y usted solo es una empleada». «Pero vengo a ver a un miembro del club. Necesito hablar con el señor Montgomery para discutir algunos asuntos sobre su boda. ¿Recuerda? Es el mes que viene, aquí mismo». El maître se relajó visiblemente. «En ese caso no tiene necesidad de subir. El señor Montgomery ha salido hace unos minutos por la puerta de atrás. Creo que iba al campo de golf». Tan ocupado como siempre, pensó Cara. Aquel hombre se comportaba como si nada hubiera ocurrido. Posiblemente, en su agenda, un compromiso roto no tuviera la menor importancia. Pero por otra parte, se dijo, quizá Jax Montgomery había decidido alejarse de su harén o del motivo de la furia de Annabel para deshogar su frustración en el campo de golf mientras decidía qué hacer con su prometida. Cuando Cara llegó al campo de golf, se detuvo para intentar localizar a Jax Montgomery. Había más de una docena de hombres practicando sus golpes. Todos estaban de espaldas a ella, y la mayor parte de ellos llevaba gorras o viseras. A Cara no le apetecía en absoluto acercarse a ellos e inspeccionar sus rostros hasta encontrar su presa, pero al parecer no le iba a quedar otra opción. Se dirigía hacia el césped cuando llegó hasta ella un hombre conduciendo un carrito de golf. Por su aspecto, debía de ser uno de los profesores del club.
¿Puedo ayudarle en algo?, preguntó. Estoy buscando a Jax Montgomery. Si lo veo por aquí, le daré su mensaje. Y ahora, si no le importa, retírese. No puede permanecer aquí. Me resulta un poco difícil creer que le va a transmitir mi mensaje, teniendo en cuenta que no le he dado ninguno, señaló Kara. Y me gustaría saber desde cuándo se le prohíbe a las mujeres la entrada en el campo de golf. Las mujeres pueden entrar cuando quieran, siempre que lo hagan adecuadamente vestidas, pero no se puede andar por aquí con esos zapatos. ¿Por qué no?, preguntó Kara con extrañeza. Los zapatos de los golfistas siempre llevan tacos. El profesor de golf sacudió la cabeza con firmeza. Kara se encogió de hombros y se quitó los zapatos. Mientras se inclinaba para recogerlos, uno de los jugadores de golf se volvió hacia ella. La joven reconoció inmediatamente su perfil. Debería examinarse la vista, le aconsejó el profesor, porque Jax Montgomery está allí mismo. Giró sobre sus talones y comenzó a caminar descalza por la hierba. Había visto ya fotografías de Jax Montgomery, por supuesto, y también había leído los titulares de las páginas de sociedad de los periódicos, que describían a Jax y a Annabel como una de las parejas más atractivas de la ciudad. Pero las fotografías no hacían justicia a aquel hombre. La cuestión no era solamente su aspecto, aunque se descubrió a sí misma pensando que su perfil era mucho más hermoso en persona que en fotografía. Y tampoco su forma de vestir, a pesar de que aquellas vistosas prendas de golf que cualquier otro hombre le habrían hecho parecer un payaso, a él le sentaban maravillosamente. Era, pensó, el modo en el que se conducía, aquella mezcla de seguridad, arrogancia y autoridad que proyectaba. A pesar de la distancia, Kara podía sentir la energía que lo rodeaba. La electricidad que emanaba aquel hombre le hacía sentir escalofríos e interfería de una forma extraña en el latir de su corazón. Jax dio el golpe a su bola y cuando se enderezó, dejó que su mirada vagara con indiferencia sobre Kara, deteniéndola un instante sus pies descalzos. Parecía un poco sorprendido. Y la verdad era que a ella no le extrañaba. Sus miradas se cruzaron. Kara experimentó una extraña sensación de vértigo al reconocer el brillo calculador de sus ojos. No iba a ser nada fácil hablar con él, pero ¿quién habría esperado que lo fuera? Tras aquella breve inspección, Jax asintió en silencio y se preparó para un nuevo golpe. Kara retrocedió un par de pasos y estuvo a punto de tropezarse con la bolsa de los palos de golf del millonario. Lo vio flexionar los músculos de los hombros y brazos y golpear la pelota. Jax se incorporó para observar su trayectoria y Kara lo observaba a él, fijándose en las pequeñas arrugas que rodeaban sus ojos y en el modo en el que su pelo oscuro se rizaba alrededor de sus orejas. Estaba segura de que cuando se duchaba, aquel pelo brillante y sedoso se transformaba en una deliciosa maraña de rizos. De hecho, casi podía ver. Pero por interesantes que fueran sus especulaciones, tenía trabajo que hacer. Haciendo un enorme esfuerzo, se acercó nuevamente hasta el millonario. «¿Señor Montgomery?», se maldijo en silencio al advertir el temblor de su voz. ¿Cómo podía tener la sensación de que le faltaba oxígeno en los pulmones cuando estaba rodeada de aire fresco? Jax Montgomery volvió a mirarla y arqueó una ceja con expresión interrogante. «Soy Kara Schuyler, vaciló un instante, la encargada de organizar su boda». Jax deslizó la mirada por su anticuado vestido azul marino y sus pies descalzos y comentó con ironía. «Ah, sí, el árbitro de la etiqueta y las buenas maneras. Le presento mis condolencias, ahora que se ha quedado sin trabajo». Se agachó para tomar otra pelota. «¿La decisión es irrevocable? ¿Annabel no ha conseguido convencerla? Por lo que he visto, se ha encargado de dejárselo perfectamente claro a todo con el que se ha encontrado. No creo que yo pueda añadir nada más al tema». A Kara no le había sorprendido que se hubiera tomado a risa el estallido de cólera de Annabel, negándose a creer en su rechazo. Pero el hecho de que Jax Montgomery no pareciera hacerse ninguna ilusión sobre los sentimientos de su prometida indicaba que era perfectamente consciente de la gravedad de lo que había hecho. Su actitud le llevó a preguntarse una vez más por lo que habría visto Annabel en el piso de arriba. Jax parecía impaciente, advirtió entonces. Probablemente estaba deseando continuar con el entrenamiento, así que si quería hablar con él, haría mejor en darse prisa. La señorita Randall parecía muy afectada, y por supuesto la he creído, hasta cierto punto, pero la mayor parte de las parejas tienen alguna discusión poco antes de la boda. Por supuesto, son momentos de mucho nerviosismo y... Se interrumpió bruscamente al darse cuenta de que Jax Montgomery no parecía ni remotamente nervioso. «Así que una discusión», repitió Jack. Kara sabía que ya era demasiado tarde para rectificar. «Bueno, sí, es lógico que haya tensiones. Solo faltan 2 semanas para la boda y es bastante habitual que una pareja tenga...». Se interrumpió, intentando encontrar una palabra con la que restar importancia a la pelea. «¿Una riña?», sugirió Jax.
Cara asintió, aliviada al advertir más calma en su voz. Es algo casi universal, la tensión de los preparativos de la boda. A ella misma le sonaban vacías sus palabras. Jax Montgomery no había tenido que sufrir un ápice por los preparativos de la boda. Al menos por lo que Cara sabía, no había movido un solo dedo. Al parecer, ni siquiera había elegido la sortija de compromiso. Annabel le había confesado que la había elegido ella misma. Creo que debería abandonar esa idea de argumentación, señorita Sawyer, le aconsejó el millonario. Le va a resultar muy difícil convencerme de que el único problema entre Annabel y yo ha sido el exceso de trabajo. Incluso en ese caso, prepararse mentalmente para una boda pone nervioso a cualquiera, insistió con cabezonería. La ansiedad y el miedo ante los cambios que el matrimonio conlleva a menudo. ¿Cambios?, la interrumpió Jax. ¿Se refiere al hecho de vivir juntos, al acostarse juntos? ¿Son ese tipo de cambios a los que se refiere? La insinuación estaba clara, y Cara se sonrojó violentamente. Mire, no me importa lo que Annabel y usted hayan estado haciendo hasta ahora, estalló. El matrimonio es algo muy serio y solo un idiota no tendría miedo antes de casarse. Lo que pretendo decir es que no es extraño que una pareja tenga una pequeña discusión que se le vaya de las manos y decida romper su compromiso, preguntó Jax con incredulidad. Le sorprendería saber cuántas veces ocurre, pero normalmente nadie se entera porque la pareja casi siempre termina reconciliándose, siempre que alguno de los miembros esté dispuesto a dar el primer paso para romper el hielo, claro está. ¿Está sugiriendo que debería disculparme? No parece que la señorita Randall tenga que pedir disculpas por nada, señaló Cara. Jax pareció pensar en lo que acababa de decirle y sacudió la cabeza. No, dudo que considere siquiera esa posibilidad. De modo que si han discutido por culpa suya, yo pensaba que usted era organizadora de la boda, no una especie de psiquiatra. Se inclinó para preparar un nuevo lanzamiento. Y ahora, si no le importa. Pero Cara se mantuvo firme. No hace falta ser psiquiatra para darse cuenta de lo que está pasando aquí, y sería una pena permitir que esto terminara en nada. ¿Se está refiriendo a su trabajo? Me refiero a sus esperanzas, replicó Cara con firmeza, pero por la expresión de su interlocutor era evidente que éste no estaba dispuesto a seguir discutiendo. Y también a mi trabajo, por supuesto, admitió. Odiaría ver que he perdido el tiempo. ¿Y dónde está el problema? Le pagarán todos los gastos, ¿no? No, no todos, pero no es eso lo que más me preocupa. Oh, ya lo comprendo. El problema es que no podrá decirle a todo el mundo que fue usted el genio que preparó la boda de los Montgomery. Así que se supone que para salvar su reputación yo debería. No, tampoco es eso. Ya tengo suficientes referencias. Son las demás personas que han estado trabajando para la boda las que me preocupan. Personas que han tenido que renunciar a otros trabajos para ocuparse de este. Y ahora que la boda se ha cancelado, tendrán un día de vacaciones extra. Y todos ellos perderán mucho más de lo que usted puede llegar a imaginarse. Piensa en el fotógrafo, por ejemplo. Su contrato indica que le pagarán incluso en el caso de que la boda no se celebre. Por supuesto, pero es de la posible venta de las fotografías de donde él saca verdaderamente beneficios. Y si no hay boda, tampoco habrá fotografías. Ya se encogió de hombros. Comprendo lo que quiere decir, pero creo que debería tener esta conversación con Annabel. Yo no he firmado ningún contrato, de modo que no le debo nada a nadie. Aunque para serle sincero, no espero que le sirva de mucho hablar con ella. No parecía muy dispuesta a asumir sus responsabilidades, admitió Cara, pero no me sorprende, teniendo en cuenta de que era mi dinero el que estaba usando. ¿Qué le ocurre? ¿No lo sabía?, preguntó él al ver su expresión. ¿De dónde pensaba que estaba sacando el dinero? Cara lo miraba boquiabierta. Hasta entonces no se le había ocurrido hacerse esa pregunta, pero si Annabel no tenía dinero, y al parecer eso era lo que Jax Montgomery estaba diciendo, el contrato que habían firmado valía menos que el papel sobre el que estaba escrito, y como Jax no había firmado nada, tomó aire para darse fuerzas. Legalmente no está obligado a pagar las cuentas, señor Montgomery, pero también era su boda. Ya no lo es, contestó fríamente. Y es su reputación, al igual que la de la señorita Randall, la que está en juego, su imagen de caballero, de hombre íntegro y de... quizás sea pelele, la palabra que estaba a punto de añadir. La desesperación pareció apoderarse de Cara, y antes de que pudiera detenerse, escaparon las palabras de su boca. ¿Y eso qué puede importar? Es solo una cuestión de dinero. Para usted no tiene ninguna importancia que acabe en uno u otro bolsillo. Vio los ojos de Jax transformándose en hielo, y comprendió que acababa de cometer el error de su vida. Le sugiero, dijo Jax Montgomery con voz glacial, que se meta en sus propios asuntos y cancele todos los preparativos de la boda. Se colocó de espaldas a ella y se preparó para un nuevo lanzamiento.
Completamente derrotada, Cara salió del campo de golf. No volvió a acordarse de que estaba descalza hasta que sintió bajo los pies la aspereza del cemento del aparcamiento. Tras ponerse los zapatos, se sentó tras el volante, intentando no dejarse arrastrar por los inquietantes pensamientos que le hacían vislumbrar la destrucción de su negocio. No dudaba en absoluto de lo que Jax acababa de decirle. Había sido su dinero el que Annabel había estado gastando durante todo aquel tiempo, de modo que no le extrañaba que ésta no pudiera hacerse cargo de los gastos originados por la organización de la boda. Y si Annabel no tenía dinero, sería una pérdida de tiempo intentar siquiera que se hiciera cargo del contrato. Pero ¿qué le iba a decir ella a personas como Rhonda, que lo sentía terriblemente, pero que nadie iba a poder reembolsarle lo que ya se había gastado? Cara casi podía ver todo su mundo derrumbándose a su alrededor. En los 3 años que había tardado en montar su propio negocio, había conseguido trabajar con los mejores de todos los ramos, pero si nadie devolvía los gastos de la boda, el fotógrafo, la florista, la modista, todas aquellas personas cuyos contactos con tanto esmero había cultivado, dejarían de confiar en ella para siempre. Aquel sería el fin de su negocio. Y el coste no sería solamente profesional. Rhonda no era la única amiga que tenía entre las personas que trabajaban para ella. Pensó en Jax. Sabía que no había sido prudente hacer referencia a la poca importancia que para él tenía el dinero, pero era cierto. Ni siquiera arruinándose Cara podía pagar los gastos reales de la boda, y para él aquel dinero solo era una propina. Y aunque legalmente no fuera responsable de las deudas contraídas por su exprometida, sí lo era moralmente. Si Cara pudiera hacerle ver los efectos que su negativa a hacerse cargo de los gastos podían tener en personas como Rhonda o como la señora Gleason, que seguramente en ese momento estaba cosiendo cuentas de cristal en el vestido de novia de Annabel, movió de lado a lado la cabeza, intentando aliviar la tensión que se acumulaba en su cuello. Por el rabillo del ojo, percibió un movimiento que le hizo volver nuevamente la cabeza. Era Jax, que se dirigía hacia su coche. Las esperanzas de Cara renacieron. Quizás se lo habría pensado mejor y quería hablar con ella sobre lo ocurrido. La joven salió precipitadamente del coche, y en el proceso, su bolso de mano terminó en el suelo. Genial, se dijo a sí misma y se agachó rápidamente para coger sus cosas. Casi sin respiración, en cuanto hubo metido la última de sus pertenencias en el bolso, se incorporó y se dio cuenta de que Jax no tenía la menor intención de hablar con ella. Se dirigía hacia un lujoso jaguar azul marino. Cara se sintió literalmente desinflarse, pero tragó saliva y apretó los dientes. Sabía que merecía la pena intentarlo. Jax acababa de abrir la puerta de su coche, y Cara lo siguió hasta él. Advirtió entonces su cambio de indumentaria. El millonario se había puesto unos pantalones oscuros y una camisa blanca, y su pelo, húmedo todavía por la ducha, se rizaba tal como Cara se había imaginado. «Señor Montgomery, si pudiéramos hablar un minuto más. Nuestra discusión hace rato que ha terminado», respondió él sin mirarla siquiera. Cara bajó entonces la mirada hacia la linterna que llevaba en el bolso, y sin pararse a pensar en lo que estaba haciendo, la agarró con firmeza y la apoyó contra la espalda del magnate. Jax se enderezó sobresaltado. «¿Qué demonios? ¿Qué es eso? ¿Una pistola?» «Es usted muy perspicaz, señor Montgomery», contestó Cara fríamente. «Y para adelantarme a su próxima pregunta, sí, eso significa que lo estoy secuestrando».